Hay tradiciones que no son folclore. Son cadenas, oxidadas, pesadas. A veces, la prisión más terrible no tiene barrotes. Tiene paredes de adobe y el rostro de tu propia familia. La comarca lagunera. Tierra agrietada, sol que castiga. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Aquí, las viejas costumbres pesan más que la ley. Al final de un camino de tierra, hay una casa. Blanca, con dos columpios oxidados en el patio que ya no se mueven. Dentro de esa casa viven Mateo y Valeria. Él tiene 17 años, ella 16. Son primos hermanos. Y desde hace 6 meses son marido y mujer. No hubo fiesta. No hubo vestido blanco ni música. Solo la firma de un juez en una oficina polvorienta. Y el silencio. Un silencio pesado que aplasta. Duermen en cuartos separados. Apenas se hablan. Cuando sus miradas se cruzan, se desvían de inmediato. Como dos extraños que comparten una condena. Él trabaja en el campo. Vuelve a casa con las manos agrietadas y la mirada perdida. Ella limpia la casa, cocina, cose, se mueve como un fantasma entre los muebles viejos. No son un matrimonio, son dos rehenes. Rehenes de una sola persona. La abuela, doña Elvira, 80 años, sentada todo el día en una mecedora de madera que rechina. No necesita gritar para dar órdenes. Le basta una mirada, un gesto. Su palabra en esa casa es ley. Una ley más antigua que la Constitución, más fuerte que cualquier juez. Fue ella quien lo ordenó. La sangre se queda en la familia, dijo una tarde, sin dejar de mecerse. Las tierras no se dividen. Ustedes se van a casar. Nadie se atrevió a contradecirla. Ni los padres de él, ni los de ella. Hijos de doña Elvira, criados en el miedo y la obediencia. Los niños tampoco. Como se le dice que no a Dios. La boda fue una sentencia. En la foto del registro civil no sonríen. Tienen los ojos vacíos, muertos. El escándalo no es que se hayan casado. En esa región pasa, rara vez, pero pasa. El escándalo es el silencio que vino después. La forma en que la luz se apagó en los ojos de dos adolescentes. Los vecinos lo ven, lo murmuran en la tienda. Pobres criaturas. Es una barbaridad. Pero nadie hace nada. Nadie llama a la policía. Porque enfrentarse a doña Elvira es enfrentarse al pueblo entero. Pero esta historia no comienza con un vecino valiente. Comienza con una carta. Anónima. Escrita con letra temblorosa. Dejada una noche en el buzón del DIF municipal. La carta no tenía remitente. Solo tenía 3 frases. En la casa de los García, 2 niños están presos. Su abuela los obligó a casarse. Sáquenlos de ahí antes de que sea tarde. Esa pequeña hoja de papel fue la primera piedra, la primera grieta en el muro de silencio. Si crees que los secretos de familia deben salir a la luz, aunque quemen, aunque desgarren, suscríbete, porque vamos a entrar a esa casa. Y lo que vamos a encontrar es más oscuro que una tumba. Esto apenas comienza. La carta anónima no llegó a manos de un héroe. Llegó al escritorio de un burócrata. Se llamaba Héctor Paredes. 30 años. Trabajador social del DIF. Cansado. Cansado de los reportes, de los formularios, de las historias de miseria que se repetían como un eco. La leyó sin mucho interés. Una más. Una historia extraña de un ejido olvidado por Dios. Matrimonios arreglados. Disputas por tierras. Familias disfuncionales. Era el pan de cada día. Estuvo a punto de archivarla. De meterla en una carpeta con la etiqueta seguimiento pendiente, que en el lenguaje de la burocracia significa olvidar. Pero algo lo detuvo. No fueron las palabras, fue la caligrafía, el temblor en cada letra.
Era el temblor del miedo, un miedo que se sentía a través del papel barato. Héctor leyó la carta de nuevo. Sáquenlos de ahí antes de que sea tarde. Esa última frase sonaba como una advertencia, como el tic-tac de una bomba de tiempo. Dejó sus otros pendientes, tomó las llaves de la camioneta del gobierno, una Tsuru blanca, destartalada, y condujo hacia el desierto. El viaje fue largo. El asfalto se convirtió en terracería. El paisaje se volvió monótono, hostil, polvo, sol, mezquites. El calor era un personaje más, un opresor silencioso. Llegó al pueblo. No era un pueblo, era un puñado de casas alrededor de una iglesia con la pintura caída. Aquí, el silencio no era paz, era vigilancia. Todos lo miraban desde detrás de sus ventanas. El forastero, el del gobierno. Héctor estacionó frente a la única tienda. Entró. El aire adentro olía a serrín y a queso viejo. Preguntó por la familia García. El hombre detrás del mostrador dejó de rebanar jamón. Lo miró. Una mirada vacía, larga. ¿Qué se le ofrece con ellos? Soy del DIF. Una visita de rutina. Mentira. Pero era la única llave. El hombre se encogió de hombros. Señaló con el cuchillo hacia el final del camino. La Casa Blanca. Y volvió a su trabajo. La conversación había terminado. Héctor intentó con otras personas. Una mujer que barría su porche. Unos hombres que jugaban dominó en la plaza. Las respuestas eran las mismas. Miradas evasivas, monosílabos, un muro de silencio. Podía sentir el miedo. Un miedo colectivo, espeso. Todos sabían y todos callaban. Estaba a punto de rendirse, de volver a la ciudad y escribir en su reporte: no se encontró evidencia. Cuando vio el consultorio médico, pequeño, con una cruz pintada a mano en la puerta, entró. Un doctor viejo con lentes gruesos y una bata manchada de yodo lo recibió. Se llamaba doctor Fuentes. Llevaba 30 años en ese pueblo. Había visto nacer a 2 generaciones y había visto morir sus esperanzas. Héctor se sentó. Doctor, vengo por el caso de Mateo y Valeria García. El doctor no se sorprendió. Dejó la pluma sobre su escritorio. Se quitó los lentes. Los limpió con un pañuelo. No es un caso, hijo, dijo. Su voz era cansada. Es una tragedia. Héctor sintió que por fin alguien rompía el pacto de silencio. ¿Usted sabe lo que pasa? Aquí todos sabemos lo que pasa, respondió el doctor. Y todos sabemos que no debemos meternos. La abuela, doña Elvira, ella es la dueña de este pueblo, de sus tierras, de su gente. El doctor se levantó, miró por la ventana. Vi a esos niños crecer. Corrían en el patio, reían, tenían luz en los ojos. Hizo una pausa. Ya no la tienen. Desde la boda, están muertos en vida. Son 2 fantasmas. Héctor sintió un nudo en el estómago. El aire acondicionado de su oficina le pareció un lujo lejano, obsceno. ¿Y nadie ha hecho nada? ¿La policía? El doctor soltó una risa seca, sin alegría. El comisario es sobrino de Elvira. El juez de paz es su compadre. Aquí, la ley tiene arrugas y se sienta en una mecedora. La telaraña. La red invisible que lo atrapaba todo. ¿Por qué me cuenta esto a mí?, preguntó Héctor. El doctor se volvió. Lo miró fijamente. Porque usted no es de aquí. Y porque veo en sus ojos que todavía le importa. Y porque soy médico. Hice un juramento para no hacer daño. Y el silencio, a veces, es la peor forma de hacer daño. Señaló con la cabeza hacia la puerta. Vaya a esa casa. Mírelos a los ojos, a los niños. Y después, decida si su reporte dirá seguimiento pendiente. Héctor se levantó. Le dio la mano al doctor.
Sintió la piel seca, pero el agarre era firme. El agarre de un hombre que había depositado su última esperanza en un extraño. Salió del consultorio. El sol lo cegó por un instante. Ya no era un burócrata. Ya no era una visita de rutina. Ahora era personal. Caminó por la calle de tierra, hacia la Casa Blanca, hacia los columpios oxidados que ya no se movían, hacia el nido de la serpiente. No sabía qué iba a encontrar, pero sabía que no podía dar marcha atrás. La puerta de la casa estaba cerrada. Y detrás de ella lo esperaba el horror. Héctor llegó a la puerta de madera. Estaba despintada, marcada por el sol. Tocó. El sonido sonó hueco, anormal en el silencio del mediodía. Esperó. Nadie abrió. Volvió a tocar. Más fuerte. Pasos. Unos pasos lentos, arrastrados. La puerta se abrió. Una rendija. Era Valeria. 16 años que parecían 40. Su cabello largo, sin brillo. Sus hombros caídos. Y sus ojos, vacíos, como si alguien hubiera apagado la luz por dentro. «¿Sí?», dijo. Su voz era un hilo, apenas audible. «Hola, Valeria. Soy Héctor Paredes, del DIF», mostró su credencial. Ella la miró sin verla. «¿Qué quiere?» «Solo hablar, con ustedes. Contigo y con Mateo». Ella negó con la cabeza. «No podemos». «¿Por qué no?» «La abuela no está». No era una explicación, era una barrera. En ese momento, desde el fondo de la casa, una voz, ronca, autoritaria. «¿Quién es Valeria? Hazlo pasar». Era la madre de Valeria, una de las hijas de doña Elvira, una mujer de rostro duro, con los mismos ojos vacíos de su hija. Valeria abrió la puerta por completo. Héctor entró. El aire adentro era denso. Olía a encierro, a comida vieja, a tristeza. La sala era oscura, los muebles cubiertos con sábanas blancas, como en una casa abandonada. Pero no estaba abandonada. Estaba habitada por fantasmas. La madre lo miraba desde el pasillo, con desconfianza, con hostilidad. «¿Qué asunto lo trae por acá?», preguntó. «Un reporte anónimo, señora. Tenemos que verificar el bienestar de los menores». La mujer soltó una risa seca. «Mis hijos están bien. Son un matrimonio. Viven en la decencia, bajo el techo de Dios». Mentira. Cada palabra era una mentira. «Necesito hablar con ellos». «A solas», insistió Héctor. La madre dudó. Iba a negarse. Pero en ese momento apareció Mateo. Salió de una de las habitaciones. Estaba sin camisa. El torso delgado, juvenil. Pero la espalda. Su espalda estaba cubierta de marcas, líneas rojas, algunas recientes, otras ya cicatrizadas, marcas de vara, de cinturón. Se detuvo en seco al ver a Héctor. Sus ojos se abrieron con pánico. Intentó cubrirse con los brazos. Tarde. Héctor lo había visto. La prueba. La violencia física que rompía la fachada de tradición. El aire en la habitación se volvió eléctrico. «¿Qué es eso?», preguntó Héctor, su voz tensa. La madre se interpuso. «No es nada. Se cayó trabajando en el campo». Mateo no decía nada. Solo temblaba, la mirada fija en el suelo. Héctor sintió una oleada de rabia. Una rabia fría, controlada. «Quiero hablar con ellos. Ahora», dijo. Ya no era una petición, era una orden. Quizá fue su tono, o la mirada en sus ojos. La madre cedió. Los llevó al patio trasero, un pedazo de tierra seca donde no crecía nada. Los hizo sentar en una banca de piedra, y se quedó de pie a unos metros, vigilando. Una carcelera. Héctor se arrodilló frente a ellos, para estar a su nivel. «Chicos, sé que esto es difícil», comenzó, su voz suave. «Pero necesito que me digan la verdad». Silencio. Valeria se mordía las uñas. Mateo miraba sus propias manos, como si no fueran suyas.
Nadie los va a lastimar. Estoy aquí para ayudarlos. Valeria levantó la vista por un segundo. En sus ojos, Héctor vio un destello de algo. Una súplica. Pero se apagó de inmediato. «Estamos bien», susurró ella. «No, no lo están», dijo Héctor. «Mateo, ¿quién te hizo esas marcas en la espalda?» Mateo se encogió. No respondió. Héctor sentía que se le acababa el tiempo. La madre los observaba como un halcón. Sacó su teléfono, fingió mirar un mensaje y activó la grabadora de voz. «Escuchen», dijo, bajando la voz. «No tienen que decir nada ahora, pero quiero que sepan que no están solos. Lo que les están haciendo no es normal, no es una tradición, es un delito. Forzar a 2 menores a casarse es un delito. Maltratarlos es un delito». La madre dio un paso al frente. La visita se terminó. Héctor se levantó. Miró a los chicos una última vez. «Voy a volver», les prometió en un susurro, y en ese instante Valeria hizo algo. Un movimiento casi imperceptible. Deslizó su mano y rozó la de Héctor. Y le dejó algo, un pequeño papelito, doblado. Héctor lo cerró en su puño sin que la madre lo viera. Salió de la casa. El corazón le latía con fuerza. Caminó hasta su coche. No miró atrás. Dentro del Tsuru, con las manos temblando, abrió el papel. No era una nota. Era un dibujo, hecho con lápiz, una jaula. Y dentro de la jaula, 2 pájaros. Uno de los pájaros tenía una lágrima cayendo del ojo. Debajo del dibujo, una sola palabra: ayuda. Héctor sintió que el aire le faltaba. El dibujo olía a desesperación. Era el grito silencioso de Valeria, la prueba definitiva. Arrancó el coche. Condujo a toda velocidad, levantando una nube de polvo. El paisaje desértico ya no le parecía hostil. Le parecía una escena del crimen. Una escena del crimen del tamaño de un estado, donde la tradición era el arma, y los niños, las víctimas. Tenía la grabación, tenía el dibujo. Pensó que era suficiente. Pensó que ahora sí, el sistema actuaría. ¡Qué ingenuo era! Todavía no sabía que la verdadera batalla no era contra una abuela tirana. Era contra un monstruo mucho más grande. Un monstruo con oficinas, sellos y formularios. El monstruo de la indiferencia. Doña Elvira no nació siendo una tirana. La vida la hizo así. Creció en esa misma tierra, cuando ser mujer era una condena de obediencia y silencio. Su padre era un hombre duro, un hacendado, dueño de la tierra y de su familia. Elvira vio cómo su padre manejaba todo con mano de hierro. Vio cómo las tierras se dividían con cada matrimonio, cómo el patrimonio familiar se desangraba con cada yerno que llegaba. Aprendió una lección, la única lección que su padre le enseñó. La familia es poder y la tierra es sangre. Se casó joven, con un hombre que su padre eligió, un hombre bueno, pero débil. Tuvo hijos, muchos, y los crió bajo la misma ley que ella aprendió, la ley del miedo. Cuando su marido murió, Elvira no lloró. Tomó las riendas. Se convirtió en la matriarca, en la figura que su padre fue. Se prometió a sí misma que nunca perdería el control. Que las tierras de los García nunca se irían a manos de extraños. Gobernó a sus hijos con la misma vara con que la gobernaron a ella. Los casó entre familias conocidas. Arregló sus vidas, sus trabajos, sus destinos. Cualquier intento de rebelión era aplastado. Con el látigo del desprecio, con el exilio familiar, con la amenaza de la desheredación. Sus hijos aprendieron a obedecer, a callar, y criaron a sus propios hijos de la misma manera. Mateo y Valeria nacieron en esa red, en esa telaraña de poder y tradición,
Crecieron juntos, jugaron en el mismo patio, bajo la misma sombra de la abuela. Eran primos, eran amigos, casi hermanos. No había maldad en su relación. Solo la inocencia de la infancia. Pero Elvira los observaba. No veía a dos niños. Veía dos piezas en su tablero de ajedrez. Veía el futuro de sus tierras. Cuando los padres de Valeria quisieron mudarse a la ciudad, a buscar una vida mejor para su hija, Elvira se los prohibió. Nadie se va de aquí, dijo. La familia permanece unida. Cuando Mateo, en su adolescencia, se enamoró de una chica del pueblo vecino, Elvira mandó a amenazar a la familia de la chica. Ese muchacho no es para ti, le dijeron. El romance terminó. Mateo no entendió por qué, pero aprendió la lección. El amor, fuera de la familia, era peligroso. La sentencia final llegó una tarde de domingo. Toda la familia reunida, como siempre. Elvira, en su mecedora, los miró a todos y lo dijo. Mateo y Valeria se van a casar. Hubo un silencio pesado, incómodo. Los padres de los chicos se miraron. Nadie se atrevió a hablar. Solo Mateo, con la valentía estúpida de los 17 años. Pero abuela, somos primos. Doña Elvira dejó de mecerse. El rechinido se detuvo. El silencio se volvió glacial. Lo miró. Una mirada fría, cortante. La sangre llama a la sangre, dijo. Así se ha hecho siempre. Así se mantendrá fuerte la familia. Y tú, añadió, señalándolo con un dedo huesudo, aprenderás a obedecer. Esa noche, el padre de Mateo lo golpeó. No por enojo. Por miedo. No puedes contradecir a tu abuela, le decía con cada cinturonazo. No sabes lo que es capaz de hacer. Mateo aprendió. A la fuerza. La boda se arregló. Un trámite rápido, sucio, un juez comprado, un papel firmado. 2 infancias destruidas. Doña Elvira no lo veía como un acto de crueldad. Para ella era un acto de preservación. Un sacrificio necesario por un bien mayor. El bien de la familia. El bien de la tierra. No entendía que estaba creando un monstruo de silencio y resentimiento. No entendía que las tradiciones, cuando se imponen con violencia, no son cultura. Son tiranía. Y que las cadenas que ella forjaba con tanto cuidado estaban a punto de romperse. Héctor Paredes llegó a la oficina del DIF a la mañana siguiente. Se sentía como un soldado volviendo del frente, con la prueba que cambiaría todo. Entró a la oficina de su director, el licenciado Ramiro Benítez. Un hombre con el traje siempre impecable y la conciencia muy sucia. Licenciado, tengo que mostrarle esto, dijo Héctor con una urgencia que no pudo ocultar. Puso el dibujo de Valeria sobre el escritorio. La jaula, los 2 pájaros, la lágrima. Luego, reprodujo la grabación de su teléfono. La voz de Héctor, prometiendo ayuda. El silencio de los niños. Un silencio que gritaba. Y la voz de la madre, al fondo, vigilando. Benítez miró el dibujo con desinterés. Escuchó la grabación sin mover un músculo de la cara. Cuando terminó, apagó el teléfono de Héctor. Se recostó en su silla de cuero. Juntó las yemas de sus dedos. Interesante, dijo. La palabra sonó vacía. Interesante, replicó Héctor. Es una prueba. Están aterrados. La madre admitió que lo golpeó. Dijo que se cayó. Corrigió Benítez con una calma irritante. Es su palabra contra la tuya, y la de un niño que no habló. Pero el dibujo, un dibujo de un adolescente, puede significar cualquier cosa. Un psicólogo diría que es una metáfora de la angustia juvenil. Héctor sintió que el piso se abría bajo sus pies. Usted no quiere verlo, ¿verdad?
Benítez suspiró. El suspiro de un hombre que se ve forzado a explicar lo obvio. Héctor, eres joven, idealista. ¿Crees que puedes cambiar el mundo con un viaje a un ejido? Se inclinó hacia adelante. Te voy a explicar cómo funciona el mundo real. Esa familia, los García, son dueños de la mitad de ese municipio. Doña Elvira, su hermano es un exdiputado. Su sobrino es el actual presidente municipal. La telaraña era más grande de lo que Héctor imaginaba. Si nosotros intervenimos, continuó Benítez, no estamos abriendo un caso de maltrato. Estamos iniciando una guerra con gente muy poderosa. Gente que puede hacer una llamada y reducir nuestro presupuesto a cero. ¿Y los niños?, preguntó Héctor, su voz un nudo en la garganta. ¿Qué pasa con ellos? Los niños sobrevivirán. Han sobrevivido siempre en esas condiciones. Es su cultura. Eso no es cultura, es un delito. Benítez sonrió. Una sonrisa paternalista, falsa. Lo que vas a hacer, Héctor, es escribir un reporte, detallado, objetivo. Vas a recomendar un plan de seguimiento familiar, visitas mensuales, pláticas con un psicólogo, y vas a archivar ese dibujo y esa grabación. No existen. Le dio una palmada en el hombro. Así se sobrevive en este trabajo, muchacho. No se es un héroe. Se es un administrador de la miseria. Héctor salió de la oficina. Se sentía mareado, asqueado. El aire acondicionado de la oficina le pareció de pronto helado, como el de una morgue. El olor a café y papel no podía ocultar el hedor a cobardía. Se apoyó en la pared del pasillo. Sintió la frialdad del muro contra su espalda. No iba a archivar nada. Fue a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Otro edificio, otro escritorio, otra cara de indiferencia. Le contó la historia a una visitadora, una mujer joven con la mirada de quien recita un guión. Le mostró las pruebas. La mujer las revisó. Comprendo su preocupación, dijo, con la misma entonación con la que se pide un café. El problema es que, al ser un caso de usos y costumbres, nuestra intervención es limitada. Usos y costumbres no es un cheque en blanco para cometer delitos, dijo Héctor, sintiendo cómo la frustración se convertía en ira. Legalmente es una zona gris, respondió ella. Lo que podemos hacer es emitir una recomendación al DIF. Yo soy del DIF. Mi jefe me ordenó archivar el caso. La visitadora parpadeó. Bueno, entonces la recomendación sería para que el DIF siga sus propios protocolos internos. El laberinto. La trampa perfecta de la burocracia. Un organismo le pasaba la pelota al otro, en un juego infinito donde la única que perdía era la víctima. Lo que sí podemos hacer, añadió la mujer, como ofreciendo un premio de consolación, es abrir un expediente de queja contra el DIF por su posible omisión. Llene el formato 3A, otro formulario, otra forma de convertir una tragedia en un pedazo de papel. Héctor se levantó. No tomó el formato. Su última esperanza era la fiscalía, el brazo de la ley, el que se supone debe actuar. Esperó 4 horas para ver a un agente del Ministerio Público. Un hombre gordo, sudoroso, con una mancha de salsa en la corbata. Le contó todo, por tercera vez. El MP escuchaba mientras comía unas papitas de una bolsa. El crujido de las papitas era el único sonido que rompía el monólogo desesperado de Héctor. Cuando terminó, el MP se limpió los dedos en el pantalón. «Mira, chavo», dijo, «para que yo pueda pedir una orden de cateo o de arresto, necesito un delito flagrante. O una denuncia formal de una de las víctimas». «Son menores. Están amenazados», exclamó Héctor.
Pues que un familiar directo denuncie. El padre, la madre, son parte del problema, son cómplices. El MP se encogió de hombros. Pues entonces, estamos jodidos. Se echó para atrás en su silla. A menos que la abuela muera. O que uno de los niños mate al otro. Entonces, sí, se convierte en un caso de verdad. Lo dijo con una sonrisa, como si fuera un chiste. Héctor se quedó paralizado. El aire en la pequeña oficina apestaba a cinismo, a corrupción, a un sistema podrido desde la raíz. Sintió un sabor metálico en la boca, el sabor del fracaso. Salió de la fiscalía. La luz del día lo hirió en los ojos. Había chocado contra el muro, y el muro había ganado. El sistema no estaba roto. Funcionaba a la perfección. Su objetivo no era proteger a Mateo y a Valeria, era protegerse a sí mismo, proteger a los poderosos, mantener el status quo. Se subió a su Tsuru destartalado. Se quedó mirando el volante. El dibujo de Valeria estaba en el asiento del copiloto. La jaula, los dos pájaros. Sáquenlos de ahí antes de que sea tarde. La advertencia de la carta anónima resonó en su cabeza. Quizá ya era tarde, pero él no se iba a rendir. Si las instituciones no querían actuar, entonces él las obligaría. Arrancó el coche y condujo, no hacia el DIF, no hacia su casa. Condujo hacia la única institución a la que el poder todavía le teme. La prensa. Héctor no fue a un gran periódico. No fue a una televisora nacional. Fue a un pequeño blog de noticias local, dirigido por una periodista de 60 años, de las que ya no existen, de las que prefieren la verdad al dinero. Le dio todo. El dibujo. La grabación. La historia de la indiferencia. No pidió nada a cambio, solo que la historia se contara. Y se contó. La nota se publicó un martes por la mañana. La jaula de adobe. El incesto forzado que las autoridades ignoran. El dibujo de Valeria era la imagen principal. El artículo era una bomba. Exponía a doña Elvira. Exponía al presidente municipal. Exponía al director del DIF, Ramiro Benítez, con nombre y apellido. Exponía la cobardía de la fiscalía. El escándalo no fue local, fue nacional. Los grandes medios, que antes no hubieran tocado la historia, ahora la replicaban. La presión se volvió insoportable. El gobernador del estado tuvo que salir a dar una declaración. Se investigará hasta las últimas consecuencias, dijo. La frase vacía de siempre. Pero esta vez era diferente. Esta vez había ojos mirando. La maquinaria que antes se movía para ocultar, ahora se movía para castigar, pero de la forma equivocada. La primera cabeza que rodó no fue la de doña Elvira, fue la de Héctor. Fue despedido. Por filtrar información confidencial, el sistema se venga, siempre. Luego, las patrullas llegaron al pueblo. No una, 10. Con cámaras de televisión detrás, un circo mediático. Rompieron la puerta de la Casa Blanca, pero llegaron tarde. Doña Elvira estaba en su mecedora, muerta, un infarto. Su corazón, viejo y duro, no soportó la humillación pública. La matriarca había caído, pero el veneno que inyectó seguía corriendo. Los padres de los chicos fueron detenidos, acusados de complicidad. Pasaron unos meses en la cárcel y salieron bajo fianza. Nadie quería un juicio largo y escandaloso. El caso se fue enfriando. Y Mateo y Valeria fueron rescatados. Los separaron. A él lo mandaron a un centro de rehabilitación para jóvenes en la capital. A ella, a un albergue para víctimas de violencia familiar. Salieron de una jaula para entrar en otras dos, más limpias, con psicólogos,
pero jaulas al fin y al cabo. Héctor, sin trabajo, usó el poco dinero que tenía para visitarlos, por separado. A Mateo lo vio a través de un vidrio. Se veía más delgado. Había empezado a estudiar de nuevo. «Quiero ser abogado», le dijo, «para que nadie pase por lo que yo pasé». Había una chispa en sus ojos, pequeña, frágil, pero estaba ahí. La visita a Valeria fue más difícil. Estaba en un cuarto pintado de rosa, con muñecas, un intento torpe de devolverle una infancia que ya no existía. Ella no hablaba mucho. Dibujaba. Le mostró a Héctor su último dibujo. Ya no era una jaula, era un campo abierto. Y dos pájaros, volando en direcciones opuestas. «Somos libres», le dijo Valeria. Pero no lo dijo con alegría. Lo dijo con una tristeza infinita. Porque a veces la libertad llega demasiado tarde. Y el precio que se paga por ella es demasiado alto. La historia de la familia García se convirtió en una leyenda en La Laguna. Una historia de advertencia sobre el poder, la tradición y el peligro del silencio. Pero las tradiciones son difíciles de matar. El sistema sigue siendo el mismo. Y en algún otro pueblo olvidado por Dios, en alguna otra casa de adobe, hay otra abuela en una mecedora y otros dos niños que se miran sin saber que su destino ya está escrito.